Bien, mis hermanos, muy buenos días. Que Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Vamos entonces a dar inicio y continuando con la exposición de la semana pasada, porque habíamos prometido, había sido un tema por demás interesante y controversial. Ya después de haber transitado por ese maravilloso capítulo, el capítulo 12 del libro de los Romanos, ahora nos encontramos ante la afirmación bíblica y la necesidad del imperativo ético de sujetarnos al gobierno. Y en este caso, el capítulo 13 del libro de Romanos nos dice de la siguiente manera, y vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que le resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dios y Padre Celestial, gracias por tu eterno amor y misericordia y la maravillosa ocasión que nos brindas de poder ser testigos de tu gloria, Señor. También ser embajadores de tu reino, al poder proclamarte, al poder anunciarte, al poder decir al mundo cuáles son las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como siempre, oh Dios, sin ningún otro tipo de arraigos o jactancias, oh Dios, como siempre queremos encomendarnos al fiel cuidado de tu gracia para encontrar el oportuno socorro, oh Dios, y al encomendarnos, oh Dios, una vez más al ministerio de tu palabra, hoy lo hacemos en la reiterada súplica de que tú nos asistas en el ministerio y en la proclamación de ella, Señor. Permítenos bien, trazar bien la palabra de verdad para presentarnos como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Anhelamos que tu propósito, aquel para el cual tú las has enviado, Dios, tenga lugar en nuestras vidas. Y su mayor propósito es la edificación, la exhortación y la consolación de aquellos que en ti esperamos. En Cristo Jesús, háblanos, transfórmanos, aún quebrántanos, oh Dios, y permite que nuestra mente, oh Dios, sea una vez más renovada por el poder de tu dulce palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ya ustedes, si han seguido la hilvanación de nuestras ideas, la epístola de los Romanos nos viene a brindar una interesantísima aproximación al pensamiento sistemático del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos viene de alguna forma diciendo cuáles son los grandes conceptos del evangelio ahora compartido al mundo gentil. Y yo les venía diciendo en ediciones anteriores, ¿verdad? Porque lejos de pretender nosotros brindar una aproximación sistemática a todo el pensamiento paulino, y mucho menos, en este caso, una aproximación sistemática a esta maravillosa y gloriosa epístola a los romanos, estamos tratando de brindar una aproximación en términos de ensayo a los grandes capítulos de este maravilloso libro, de esta preciosa epístola. Habíamos dicho que en la mayor parte de las epístolas paulinas, Corintios, primera y segunda de Corintios, Éfeso, la epístola a los Efesios, a los Colosenses, a los Filipenses, la epístola a Timoteo en su primera y segunda edición, Tito, ¿verdad? Filemón, pues la mayor parte de la literatura paulina siempre tuvo una excusa apologética para la exposición de sus ideas. Y cuando hablábamos de una excusa apologética es porque habían problemas pastorales muy concretos dentro de la comunidad que obligaban al apóstol a tener una aproximación crítica de lo que estaba sucediendo. Si ustedes leen, por ejemplo, la epístola a los Colosenses, el gran problema pastoral que tenía Pablo, en este caso, era la presencia del gnosticismo dentro de la iglesia. Y los gnósticos, en este caso, negaban
particularmente la posibilidad de la encarnación del Verbo. No existe tal cosa como un Dios que pueda humanarse, porque de Dios participar de las características de la naturaleza humana se corrompería. Por lo tanto, el pensamiento metafísico griego puso un escollo en términos de proclamación apologética a la iglesia, y muchos de ellos decían: oye, Jesucristo no pudo haber sido Dios, porque después de todo Dios no puede humanarse, de haberse humanado hubiera corrompido su naturaleza, y Pablo tiene que escribir a la epístola a los Colosenses lo siguiente: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pues esta razón, esta crisis pastoral, motivó que en este caso Pablo escribiera y redactara la epístola a los Colosenses. Pero en el caso de Romanos, tenemos una ocasión donde Pablo, lejos de estar combatiendo una crisis pastoral, se está brindando la posibilidad de brindar un aporte en términos de organización de los grandes conceptos de la fe cristiana: la justificación, ¿verdad?, la redención, la culpabilidad universal del hombre. Hemos visto cómo la predestinación, la elección, la glorificación, la elección del pueblo de Israel y grandes conceptos consagrados en la literatura bíblica encuentran una expresión maravillosa en esta epístola. El capítulo 12 de la epístola a los Romanos nos brinda una aproximación a los grandes aspectos prácticos de la fe. Y a partir del capítulo 12, entonces el apóstol Pablo va de lo abstracto a lo concreto, ¿verdad?, de lo general a lo particular, y ahora nos está llevando en el capítulo 13 de lo particular a lo general, nos está llevando más bien del individuo al Estado. Ya nos dio una razón ética para que la experiencia del individuo sea organizada conforme al pensamiento divino. Eso es lo que el capítulo 12 nos dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, yo te suplico por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ante tu Dios, que es tu culto racional. No os conforméis a este siglo. Y esta posible traducción, una de las maneras de presentarla sería: no te adaptes a la manera de pensar del mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que logréis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Es interesantísimo a todos aquellos que tienen inquietudes por las ciencias humanas, la psicología, la sociología, lo que este capítulo nos dice. Porque está afirmando de manera categórica y bastante clara que la conducta humana está siendo gobernada por un conjunto de pensamientos. Así que siempre cuando hay una disfunción de la conducta, hay una disfunción en la interpretación de los eventos. Siempre. Lo que Pablo nos está diciendo es que no le den más vueltas al asunto. La incapacidad del hombre en comprobar la voluntad benigna y bondadosa de Dios es porque no nos hemos renovado en nuestro entendimiento. Y Pablo lo que está diciendo es que este ejercicio de renovación espiritual tiene que ejercitarse cotidianamente a través de no conformarnos a la manera de vivir de este mundo. Pues, entre otras cosas, si yo me adapto a la filosofía de este mundo, si yo me adapto al conjunto de vanidades que hoy gobiernan el mundo, pues Dios no nos diseñó para vivir en esos términos. Y las depresiones, las disfunciones de conducta, por supuesto, la incapacidad de discernir la voz de Dios, son un correlato ineludible de aquellos que viven conforme a la manera de vivir de este mundo. Así que Pablo está dando una pauta hermenéutica bien interesante a los estudiantes de teología. Dios no solo se comprende a través de labores exegéticas, gramaticales e históricas de explorar el documento sagrado, nos están diciendo algo más aún. Para poder entender a Dios hay que vivir en santidad. Para poder entender a Dios hay que vivir apartado de este siglo. No vamos a tener una comprensión plena del carácter de Dios a de no ser que nos apartemos y no nos conformemos a este siglo. Bueno, Pablo da un conjunto de orientaciones y ahora hemos llegado a un punto muy neurálgico y un punto muy serio, y es el tema de la relación del individuo y del creyente frente al Estado. El asunto del Estado y el asunto del poder político, hace unos años atrás a mí me sorprendió. Ya lo he tenido en diversas conversaciones, lo pude ver, pero a mi esposa una vez me contó que en la peluquería llegó una joven diciéndole que la cosa en el país estaba difícil, que el tema
político y económico, era un tema que no dejaba dormir a la gente, tiene a la gente tomando pastillas, las inversiones se han desvanecido, los negocios han cerrado, la gente se encuentra totalmente desorientada, invierto, no invierto, me voy del país, me quedo. Toda la crisis política ha engendrado un cierto clima, ¿verdad?, de inestabilidad emocional. A lo que mi esposa le respondió a la joven diciéndole, bueno, tendremos que orar y esperar que el Señor intervenga. Para sorpresa nuestra, la joven le dijo a Andreina que Dios no se mete en eso. Dios no tiene nada que ver con el tema político. Ese es un tema nuestro. Este es un tema que Dios no tiene nada que ver. Entonces, ahora nos encontramos, fíjense, esa es la manera de pensar del mundo, ¿no? Y a la que Pablo dice que no nos debemos conformar. Nosotros no podemos pensar como el mundo interpreta las realidades. Y la verdad es que esta idea, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la idea de que Dios no se interviene en esto? Pues nuestra república como nación fue formada por hombres extraordinarios. Nadie puede negar el esplendor cultural, militar y político de Simón Bolívar. La BBC de Londres lo consideró quizás el hombre más importante de la historia moderna en términos políticos. Cuando se evalúa lo que él recorrió, fue el equivalente a 2 veces lo que Alejandro Magno emprendió en la conquista de toda la cuenca mediterránea hasta el río Indo. La visión geopolítica de Bolívar de integrar a las diversas naciones del continente americano como una estrategia de resistencia frente a los embates y desafíos geopolíticos, hoy se estudia en la Sorbona de París. Esa estrategia de unión que hoy la Unión Europea emprende como estrategia frente a la hegemonía política global, pues eso viene de pensadores, entre ellos, sobre todo, Francisco de Miranda. Ahora, todos ellos tenían algo en común, eran masones. Y todos ellos habían bebido de las mismas fuentes intelectuales. De la Ilustración francesa, estamos hablando de que habían leído a Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rodríguez y Bello, los preceptores académicos de Bolívar. Eran hombres, particularmente Rodríguez, muy imbuidos y muy nutridos del pensamiento revolucionario francés, y en este caso de Voltaire y sobre todo de Rousseau. Su visión del hombre es que el hombre es bueno por naturaleza. A diferencia de la Biblia no dice que el hombre es bueno. Miren, la Biblia tiene una visión muy pesimista de nosotros. Miren lo que dice de nosotros. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pues eso contrasta abiertamente con lo que Rousseau decía en su libro El Emilio. En el Emilio él decía de que el hombre es bueno, el noble salvaje, y que es la cultura quien corrompe el carácter benigno del espíritu del hombre. El hombre se ve corrompido por un conjunto de valores culturales, sociales, pero el hombre es bueno por naturaleza. Voltaire llegó a afirmar, Dios existe, creó el universo, es verdad, pero como un relojero. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un reloj de cuerda? Los relojes de cuerda que se le daba a la perilla, ¿verdad? Y con la perilla él marchaba, tac, 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 y usted tenía que darle vueltas a la perilla para que el reloj no se detuviera. Pues esa es la idea que Voltaire tenía de Dios. La idea de que Dios había creado el reloj del universo, le había dado cuerda, pero lo había dejado marchar solo en absoluta autonomía. Dios no se involucra en la historia. Es decir, Dios le dio cuerdas al reloj de la historia y se desentendió de ella. Esa fue la visión de Voltaire que Bolívar abrazó y que la cliente de mi esposa también predicaba. Dios creó el universo, pero no se involucra en él. Dios, de alguna forma, claro que lo tenemos presente y Él está en las diversas esferas de nuestra vida como creador, pero no como sustentador, dirían algunos. A esa tesis en filosofía se le conoce como deísmo, en contraposición al teísmo con T. El deísmo es la idea de que Dios existe, pero que no se involucra en nada. El teísmo, por el contrario, como diría Juan Calvino, no es que solamente Dios existe, es que las manos de Dios están metiéndose en la historia, configurando y tomando los hilos de la historia.
Y ahora Pablo nos viene a decir algo acá, bien interesante. Vamos a tener que someternos a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero aquí hay un problema para muchos de nosotros. ¿Debemos sujeción a las autoridades? Les pregunto yo a ustedes. Claro que sí. Pero cuando las autoridades son corruptas, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Los griegos hablaban de diversos modelos políticos y quiero hoy detenerme. Este es un concepto en el que yo cuando digo, no dije Diego, sino que dije digo. Para que cuando dije digo, no dije que dije Diego, sino que dije digo. ¿Ok? Esta es una manera en la que no queremos ser malentendidos, pero la Biblia, por supuesto, no solamente es nuestro deber someternos a las autoridades superiores, sino que el apóstol Pablo agrega algo más. Agrega algo más escribiendo a Timoteo, en el capítulo 2 de Primera de Timoteo dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres. Por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y miren por qué. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, incluso aquel por el cual usted no votó. Incluso aquel por el cual usted tiene una profunda resistencia cultural y política. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, y es nuestro deber orar por aquellos que están en eminencia. Así que no solamente les debemos sujeción, la iglesia les debe oración, clamor y súplica. La iglesia, como diría Martin Luther King, esta frase para mí es nuclear, y creo que en un momento como este es fundamental recordarla, conmemorarla. Hombres como Martin Luther King nos dieron algunas referencias de cómo movernos en momentos de difícil y de compleja realidad política. Martin Luther King decía de que la iglesia no es el Estado, pero tampoco puede estar divorciada de las crisis y de los desafíos que el Estado le impone a la sociedad. La iglesia, cuando usted explora cuál es el auténtico sentido en su interacción, ¿verdad?, misionera e interinstitucional, es la siguiente: la iglesia es la conciencia profética de las naciones. La iglesia es la luz y es la sal de las naciones. Y la iglesia tiene que alumbrar el entendimiento de las naciones para tomar las mejores decisiones. ¿Tiene pertinencia nuestro pensamiento cristiano, mis queridos hermanos, dentro de los debates políticos? ¿Es la espiritualidad cristiana, tiene algo que decirle la espiritualidad cristiana al debate político contemporáneo? ¿Son relevantes nuestros artículos de fe para los desafíos y para las ideas que se imponen hoy en el debate político? Porque saben que lo primero que hace un político cuando un pastor levanta la voz es lo siguiente: váyase para la iglesia, vaya y predique el evangelio y no se meta en política, inscríbase en el Consejo Nacional Electoral y métase a diputado y después hablamos de política. Pero curiosamente, cuando uno explora la literatura sagrada, los profetas fueron hombres que tuvieron una disposición muy profunda y crítica frente al ejercicio del poder. Un profeta que venga a interpretar cosas como las hizo Amós, por ejemplo. Acompáñenme un momentito. Este libro a mí me resulta absolutamente fascinante y creo que esta afirmación deberíamos tenerla bien presente. Aquellos que hemos entendido la proclamación del Evangelio, el Evangelio tiene implicaciones que van más allá de estas cuatro paredes. Es decir, el Evangelio es mucho más que nuestro culto dominical, y las ideas que nuestra fe involucran tienen implicaciones en los distintos órdenes de la experiencia de la vida. Ahora miren lo que dijo Amós en su momento y lo que Amós tuvo que decir en aquel momento. Ojís estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Lo interesante es que Dios se hace responsable de la escasez. Y Dios está diciendo de que la escasez nacional es producto de un evento providencial, por una parte.
También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Os herí con viento solano y con oruga y langosta, devoró vuestros huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, y maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Se están dando cuenta la lectura que el profeta le da a acontecimientos cotidianos? Aquí el profeta dice, esta escasez, esta falta de agua, esta mortandad, esta pestilencia tienen un origen divino. Así que Dios sí se involucra en los eventos de la historia. Dios está bien involucrado en los eventos donde la gente piensa que no está involucrado. Y podemos ver aquí a Dios en primera persona, siendo el sujeto gramatical de esta expresión, diciendo, yo detuve el agua, yo envié la mortandad, yo me encargué en primera persona de toda la crisis nacional que ustedes afrontan. Entre otras cosas, este Dios dice, después de dar toda esta crisis, este resumen, buscadme y viviréis. Este Dios que nos está dando entonces la pista de nuestra restauración, dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. A su nombre sea la gloria. Y miren qué interesante, porque esto es algo que podría haber traído un problema. El que estaba despojando al pueblo, ¿quién le da fortaleza al despojador? Al que sustrae los bienes, al que quita la propiedad. Miren lo que dice aquí este verso 9, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ese es Dios. Este Dios estaba molesto, estaba muy molesto. Y andaba, este es el profeta que dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. El líder que ustedes eligieron se parece a ustedes. ¿Andarán dos juntos sin estar de acuerdo? Eso lo dice en el capítulo 3, verso 3 de Amós. Ahora, él está diciendo, tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. Y tú le echas la culpa al líder, pero tú eres igualito, tienes la misma costumbre. Y miren lo que dice acá. Oíd estas palabras, vacas de Basán. Así se refería a las mujeres opulentas que estaban utilizando el poder en desmérito del bienestar público. Las vacas gordas de Basán estaban ya tan llenos de lujuria y de lujos que estaban lucias las mujeres. Y miren lo que dice acá. Oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí vienen días sobre vosotros, días en que os llevarán con ganchos a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. ¿Saben qué era lo que estaba diciendo? A los esclavos les ponían un gancho en la nariz, un garfio. ¿Ustedes han visto los anzuelos de pescar? Pues para que no se fugaran, les ponían el gancho en la nariz y por ahí los jalaban. La historia de la esclavitud, algo que a mí me ha interesado muchísimo. Les ponían, por supuesto, sus grilletes, muchos de ellos, y hermanos, para que un esclavo no se fugara, les hacían la marca del dueño en el rostro, en el cachete, en la frente, y por supuesto la mayoría de los esclavos estaban desfigurados por razón de que el propietario, para que él no pudiera esconder su cara, todo el mundo supiera de quién a quién pertenecía. Esto, claro que tuvo que despertar la ira de nuestro Dios. Y miren lo que pasa cuando nuestra cultura tiene un culto muy bonito, ¿verdad? Pero el domingo está chévere, cantan bonito, vienen bien vestidos, se portan bien,
¿verdad? Contribuyen con la obra, pueden trabajar aquí, están al pelo. Pero miren, ¿qué pasa cuando tú vas para la iglesia y la misma persona con la que tú estás recibiendo la Santa Cena, después el lunes la maltratas? Es tu trabajador, no le pagas lo correspondiente, haces vejación de él, y el mismo profeta Amós dice, hasta venden un pobre por un par de calzado. Un par de calzado tiene más valor que tu trabajador. Cuando tú te comportas de esa manera y tú vas para la iglesia, miren cómo Dios responde. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios de ofrenda en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais en el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que hicisteis. Miren esta denuncia que nos está haciendo Amós, algo que quizás no nos lo relata claramente el Pentateuco, pero Dios de manera referencial dice, estos me elevaban culto en el tabernáculo, pero tenían dioses escondidos en sus mismas tiendas de campaña. Entonces este Dios dice, ¿de qué me sirve todo esto? No voy a recibir ni tus canciones. Tus canciones son un acto de hipocresía cuando no traducen justicia social. Pero bueno, volvamos al tema. Aquí Dios está diciendo, toda autoridad es puesta por Dios. Sin embargo, aquí tenemos un problema ético. Dios puso a Hitler. Dios puso a Mussolini. Dios puso a Idi Amin, a Pol Pot. Dios puso, en este caso, a Pinochet. Dios puso, ¿verdad?, a los grandes caudillos y regímenes totalitarios. Dios puso a Stalin. Dios puso a Lenin. Dios puso a cada uno de esos rostros que lesivamente, particularmente Hitler, mató a 7 millones de judíos, sin contar y cuantificar todas las pérdidas humanas generadas por su ambicioso proyecto político. La Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, hizo empalidecer a la que se suponía iba a ser la guerra de las guerras, que iba a terminar con todas las guerras, la Primera Guerra Mundial. En 1914, para que ustedes se hagan una idea, surge de forma concomitante tanto la Primera Guerra Mundial como la crisis viral de la gripe española. La gripe española mató a más gente que la misma guerra. Y la conocemos como gripe española porque el gobierno de España, que fue el único gobierno neutral en toda Europa en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, de alguna forma fue el único gobierno que se dio a la tarea de anunciarle a la población de que había una crisis, una pandemia. Pues esa crisis mató a 500 millones de personas. Nosotros con la crisis del COVID no llegamos todavía a 2 millones de muertos en el mundo entero. Pero era un índice de mortalidad del 40%. Solamente en Estados Unidos mató a 50 millones de personas, el doble de la población venezolana. La enfermedad empezaba en la mañana y te mataba a las 4 de la tarde. Hasta los animales tenían tapabocas. Nosotros somos la generación de cristal. Nos ofendemos rápido y somos delicaditos. Somos delicaditos. Bueno, imagínense que tú naciste en el 12, en el año 12, en el año en que se hundió el Titanic, y de repente, 2 años después, empezó una crisis viral que desde niño te obligó a tener que usar un tapaboca, y después arrancó la Primera Guerra Mundial, y cuando tenías, después, en el año 39, ya estabas adolescente, ¿verdad? No, ya eras un hombre joven, arranca la Segunda Guerra Mundial, y hay todo un exterminio de la comunidad gitana, de la comunidad judía, y además de eso te tienes que enrolar en un ejército para defender una causa que tú no crees necesaria. Y aquí nos encontramos con algo, los nacionalismos, que a diferencia del patriotismo, los nacionalismos son peligrosos, mis queridos hermanos. Y quiero hablar de esto porque ya que estamos hablando de política y la forma en la que la fe y la política pueden concurrir, aquí hay un temazo.
y es el tema del patriotismo del cristianismo frente al nacionalismo pagano. Pero en este caso el nazismo impulsaba una agenda nacionalista y muchos teóricos del quehacer político dicen que lo que discriminaba esencialmente al fascismo del socialismo era el carácter nacionalista de su agenda. Tanto Mussolini como Hitler ambicionaban proyectos de expansión nacionalista, mientras que el socialismo tenía características más universales y lejos de ser de alguna forma nacionalista, tenía proponciones, como lo diría la misma consigna, ¿verdad? Proletariados del mundo unidos. Mientras que el nazismo tenía la idea de que la cultura arria era superior al resto de las culturas. Esa soberbia alemana, quizás el pueblo de mayor esplendor cultural e intelectual del mundo europeo, basta ver el siglo XIX con todas las grandes figuras del pensamiento universal, George Hegel, Fichte, Schelling, Nietzsche, ¿verdad? Pensadores prominentes, Carlos Marx, hombres extraordinarios en términos de implicaciones culturales, pero este pueblo, el nacionalismo es peligroso, mis queridos hermanos, por lo que decía el general Le Goff. El nacionalismo o el patriota es el que ama su patria por encima de otras, mientras que el nacionalismo es el que ama su nación, ¿verdad? Odiando a todas las demás. El que odia a otros países para amar a su propia nación. El nacionalismo, lejos de amar a su patria, ¿verdad?, viene infundado por un profundo sentido de etnocentrismo. Yo soy superior, yo tengo mayor esplendor cultural, yo tengo mayor esplendor social, científico, y por lo tanto los demás pueblos me deben sujeción. Si todas las autoridades son puestas por Dios, un hombre como Hitler que pensaba de esta manera fue puesto por Dios. Vamos a explorar qué dice la Biblia. Y yo les invito a que me acompañen, por favor. Vamos a ver Jeremías 27, 5, 8, para que ustedes vean lo que de alguna forma Dios está diciendo de un líder y de un caudillo también opresivo y tiránico, que vale la pena que lo tengamos bien presente. Este caudillo tiránico era Nabucodonosor. Y miren lo que ahora dice Jeremías acerca de él, capítulo 27, verso 5 en adelante. Y Dios viene aquí a decirnos, yo tengo las manos metidas en la historia y yo estoy eligiendo a sus autoridades. Yo las elijo. Mis queridos hermanos, esta es una de las implicaciones prácticas de admitir que Dios es soberano. Dios elige también, quita y pone reyes. Y miren lo que dice. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. El título de propiedad de una tierra ni siquiera es de una nación, es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Se están dando cuenta? Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Oye, llamó siervo a Nabucodonosor, el mismo hombre que sitió a Jerusalén y destruyó el templo, el mismo hombre que, sitiando al pueblo de Israel, las mujeres se tuvieron que comer a sus propios hijos para poder sobrevivir. Un día decía, hoy nos comemos a mi hijo y al otro día nos comemos el tuyo. Y se vendía las heces de paloma como comida. ¿Pueden ustedes imaginarse, después de 2 años de sitio, encerrados dentro de la ciudad, sin poder salir en un auténtico bloqueo militar, este mismo monstruo que destruyó a Israel y que fue azote de Jehová, ¿verdad?, para traer juicio sobre la corrupta e idólatra Israel, y en este caso las tribus del sur, este mismo rey, Dios lo llama mi siervo, mi esclavo. ¿Sabe por qué? Porque después de todo, nosotros somos peones dentro del ajedrez providencial de la soberanía divina. Y aún Nabucodonosor, como nos lo dice el libro de Proverbios, todas las cosas las hizo Jehová para sí mismo, aún el impío para el día malo. Ese impío también Dios lo creó para utilizarlo como un instrumento de juicio. Y miren qué más nos dice aquí.
Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. ¿Qué les parece lo radical del título y la soberanía que le confiere? Y todas las naciones servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. Y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y la nación y el reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que acabe yo por su mano. Y fíjense qué interesante, Dios está diciendo, el que no se sujete a este tipo que yo puse, se va a meter en problemas conmigo. Jeremías 42, 16, 17 dice algo bien interesante, que también viene a agregarnos mayor esplendor. Sucederá que la espada que teméis os alcanzará en la tierra de Egipto, y el hambre del que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allá moriréis. ¿Saben qué es lo que me deja ver este versículo? ¿Quién se puede escapar de la voluntad soberana de nuestro Dios? Esta gente estaba emigrando porque había hambre y porque había destrucción allá, y Dios dice, el problema es que tú crees que te vas a escapar de mi justicia cambiándote de residencia. Hasta allá te va a alcanzar mi juicio. Y miren lo que va a pasar. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Se están dando cuenta que ni mudándose de un país se puede vulnerar el juicio de Dios cuando Dios está decidido a traer juicio sobre una nación. Cuando Dios está airado con una nación, nos decía Calvino, Dios les entrega gobernantes malos. Cuando Dios quiere disciplinar a una nación, le da un gobernante que ponga en perspectiva a la nación y que quizás una vez más, de rodillas, en absoluta dependencia e impotencia, le invite a clamar a voz en cuello, Jesús, ten misericordia de mí, como lo hizo Bartimeo en aquel entonces. Miren qué más nos dice. Isaías 45:1, vale la pena para que ustedes vean la profecía sobre Ciro, el rey persa, al cómo Dios lo llama en esta ocasión. Me resulta interesantísimo. Así dice Jehová a su ungido. Llama ungido a un rey pagano, a Ciro. Lo llama ungido, a mi ungido, yo lo elegí. Y saben que esta profecía se dio por lo menos 2 siglos antes de que él naciera. Y esta es una profecía sorprendente porque aquí Dios dice cómo se iba a llamar el emperador de Persia 2 siglos antes de que naciera. Y lo llamó por su nombre, Ciro. Esta es una profecía que a los escépticos le tapa la boca. Y por eso hay tantos debates sobre la historicidad de este libro, porque muchos dicen, no, Isaías no pudo haber profetizado. Eso es vaticinia post eventum. Él no estaba profetizando, él lo que pasa es que predicó después que vio a Ciro. Eso es lo que dicen nuestros detractores. Pero la verdad histórica es que Isaías profetizó de la vida de Ciro 2 siglos antes de que naciera y dijo, y se va a llamar Ciro también. Y le puso nombre. Así dijo Jehová su ungido a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Porque el Dios de la historia, el Dios al que usted y yo rendimos culto, el que cambia las edades y muda los tiempos, el que quita y pone reyes, es también el Dios que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. ¿Cree usted una figura que traduzca mayor soberanía que la que esta imagen nos deja ver? Aquí tenemos un Dios que es el que tiene las llaves, ¿vale? No, Dios no se mete en esto. Menos mal que no se mete en esto. Que le pone hasta los nombres a los reyes antes de que nazcan. Y miren lo que más nos dice Isaías 43:13. Miren lo que el Señor nos deja ver aquí. Me resulta interesantísimo. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará?
Isaías 40, del 12 al 23, nos viene a decir algo. ¿Sabe? Por eso es que el clamor del creyente siempre tiene que estar orientado por encima del que regenta una nación, sea bueno o sea malo, está un Dios gobernando la historia. Ese Dios gobierna la historia de manera providencial. Y miren lo que nos dice aquí, la palabra del Señor en Isaías 40, 12 al 13. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones les son como gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Miren lo que está diciendo el predicador Isaías, que seguramente lo mandaron a callar la boca y que se metiera diputado para poder hablar del debate político israelí. ¿Verdad? No, manden a... Bueno, es que de hecho a Jeremías lo apedrearon, así nos dice la tradición que murió. Y de Isaías nos dicen que el rey Manasés lo aserró, lo picó por la mitad. Hay varias lecturas de eso, porque hombres y colaboradores hay varias lecturas. Muchos decían que lo habían metido en un tronco de madera hueco y lo habían aserrado por la mitad, y otros comentaristas dicen que en realidad desde sus genitales abrieron, ¿verdad?, las extremidades inferiores y lo picaron por la mitad desde sus extremidades y picaron la mitad de su cerebro. Murió por suplicio, y usted puede ver por qué matan a hombres de esta estatura, por decir cosas como estas. Imagínense que usted está predicando y diga, mira, viene una potencia de otro país a ocupar esta nación y no van a poder evitarlo. A ese tipo lo meten preso y lo tienen que matar. Porque dicen, caramba, este tipo puede desanimar el espíritu nacional con una profecía de autocumplimiento. Está diciendo cosas que son disruptivas a la estabilidad política. Y miren lo que dice él. Esto que ustedes tienen temor y que ustedes creen que Dios no gobierna, menos mal que Dios no se mete en política, cuando hasta hace desaparecer las islas, cuando le pone nombres a los reyes antes de que ellos nazcan, y cuando de alguna forma dice cosas como esta: como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A quién pues haréis semejante a Dios, o a qué imagen le compondréis? Él convierte en nada a los poderosos, y los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Verso 23. ¿Qué les parece? ¿Saben por qué hay hombres que tienen poder y que no los pueden sacar del poder? ¿Por qué es que no se pueden conmover de allí? Es porque hasta que no se cumpla el designio divino, ellos no van a entregar el poder. Mis amados hermanos, la falacia de que la democracia puede quitar y poner reyes es una absoluta, a pesar de que nosotros pensemos de que son las mayorías las que eligen, en verdad eso es una absoluta insensatez. Dios puede inclinar el corazón no solamente de un individuo, sino de los pueblos enteros. Y Dios puede utilizar incluso la corrupción del hombre como un instrumento para adelantar propósitos providenciales. Este Dios nos está diciendo algo interesante. Mis hermanos, sométanse entonces a las autoridades, porque ya yo les he demostrado que soy yo el que las puse. Yo les he demostrado que soy yo quien las puse, pero yo soy también el que las quito. ¿Qué hacer cuando las autoridades son corruptas, tuercen el derecho y nos invitan a ejercer labores que son contrarias a nuestra fe? ¿No le parece a usted una buena pregunta? Porque Venezuela en este momento, decía un comentarista de Carlos Rangel, algo que en mi caso se podría cumplir. Una de las maneras de estar políticamente equivocado es tener la razón antes de tiempo. Tener la razón antes de tiempo es una forma de estar políticamente equivocado. ¿Por qué?
Porque los profetas eran políticamente equivocados porque estaban diciendo cosas que iban a suceder antes de que esas pasaran. Y eso tiene un costo político, que es el exilio. Eso tiene un costo político, que es el desagrado social. Ustedes no se imaginan lo impopular que tuvieron que ser estos hombres. ¿Se le ocurre a usted pensar, mira, tú tienes que ir a decir cosas que te van a ganar enemigos? ¿A usted le agradaría encontrarse en esa situación? Te van a tratar mal por mi causa. Lo que yo te dije que dijeras va a sacudir toda la estructura de legitimación del poder. Porque el Estado, según Gramsci, el teórico y filósofo italiano, era eso. La hegemonía simbólica más la hegemonía de la violencia. Todo el control ideológico para la legitimación del poder, más el control hegemónico de la violencia. Yo soy el que controlo la violencia. Ahora tú te vas a enfrentar frente a ese aparato, ese monstruo monumental, ese Leviatán, diciéndole al Leviatán que vienen días difíciles y que viene un Leviatán más fuerte a sustituirle. Pues yo me imagino lo impopular que tuvo que haber sido Isaías y Jeremías. De hecho, por eso los mataron. Pero ¿qué hacer cuando el Estado, por ejemplo, y una de las razones por las que yo estoy políticamente equivocado, es porque le estoy diciendo a Venezuela desde hace rato que vienen legislaciones, entre ellas la ideología de género, las campañas proabortistas y todas estas agendas de los dogmas globalistas que tarde o temprano van a ser objeto de discusión y de integración al debate político venezolano. Ya Argentina, Chile, Ecuador, Perú, República Dominicana, en casi todos los países del hemisferio, y se están preguntando, ¿qué está pasando, compañero? ¿Por qué esto no se termina de instaurar? ¿Por qué no terminamos de instaurar las leyes de igualdad de género? ¿Por qué no se termina de instaurar todos estos proyectos? Saben que el día de ayer salió una noticia inquietante. Esto que también lo dije en el debate de Podium, y que la ignorancia, porque la ignorancia es atrevida, habían dicho con el argumento y el sofisma retórico del argumento del espantapájaro, poniendo en mi boca palabras que yo no dije, diciendo de que la homosexualidad y la pedofilia son lo mismo. Una de las guerrilleras de Twitter llegó a afirmar por una de las redes diciendo, este pastor no tiene vergüenza en confundir homosexualidad con pedofilia. Como si no hubiera bastante homofobia en Venezuela para que un pastor ahora viniese a confundir homosexualidad con pedofilia. Pues esa ignorante, porque la ignorancia hay que silenciarla. Claro que la homosexualidad y la pedofilia no es lo mismo. Pero esta plataforma conceptual, filosófica, postestructuralista está justificando tanto la homosexualidad como cualquier disforia y cualquier forma de conducta deformada, porque si ya tú quitaste las restricciones naturales de la conducta sexual, ¿por qué vamos entonces a decir, si él se puede acostar con un hombre, la mujer se puede acostar con una mujer, ¿por qué yo no me puedo acostar con un niño? Y la noticia que salió ayer y que fue documentada en este caso, ¿verdad? Creo que fue por el Washington Post, es que un padre está demandando a la corte para que le permitan casarse con su propio hijo biológico. Eso sucedió, está sucediendo en los Estados Unidos y podemos ver cómo en Holanda sigue adelantado el proyecto de un partido que pretende la despenalización de la pedofilia. Ahora, no es solamente la pedofilia, es el incesto también. Y esto armoniza perfectamente con las tesis postestructuralistas que sirven de plataforma para la ideología de género, porque las mismas tesis de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, de Michel Foucault, de Jacques Derrida, de todos los teóricos del Mayo francés, por supuesto llegan a esas implicaciones. Y ellos mismos demandaron la despenalización de la pedofilia en un momento, en el año 76-78, si no me equivoco, frente al diario Le Monde. Hicieron un meeting para despenalizar y demandar que la hipocresía de censurar la pedofilia se acabara en Francia y reducir al umbral mínimo la edad del consentimiento infantil para el encuentro sexual con un adulto. Pues ahora tenemos padres demandando poder casarse con su hijo biológico.
Y esto va en armonía con lo que Firestone, la filósofo, ¿verdad?, decía, de que la primera felación de un niño la debería tener el niño con su propia madre. Bueno, mis queridos hermanos, esta es la condición del mundo sin Dios. Y les voy a decir algo. La democracia es insostenible si los valores del Evangelio no prevalecen en el debate social. La democracia es imposible sostenerla en términos fácticos. Si los valores del Evangelio no prevalecen, estamos condenados a que este tipo de arbitrariedades totalitarias de hipertrofia del Estado termine por asfixiar nuestras libertades civiles. Y ahora permítame demostrarles por qué es tan importante que el Evangelio prevalezca como la voz, como sal y como luz en nuestras naciones. ¿Y por qué tenemos que salir de nuestros recintos para predicar esto? Porque, queridos hermanos, esto trasciende más allá de lo religioso. Nuestra fe afecta hasta nuestra experiencia política. Y ya les voy a explicar por qué. Dentro de 2 décadas, dentro de 20 añitos, dentro de menos de 20 años, ¿usted sabía que la iglesia evangélica va a ser mayoría en el continente? Si las tasas de crecimiento demográfico así se mantienen, en el año 99, el doctor Pablo Alberto Deiros, en un libro que a mí me regalaron maravilloso, El protestantismo en Latinoamérica, él es un historiador y escribió un libro también titulado La historia de la iglesia latinoamericana, extraordinario, el profesor del Seminario Bautista de Buenos Aires. Pablo Alberto Deiros decía de que para el año 99, hace más de 22 años, las proyecciones de crecimiento de la iglesia latinoamericana eran de 10.000 conversos por hora. 10.000 personas por hora estaban conociendo al Señor. Y hoy en Brasil, el índice de crecimiento de la demografía de nuestra iglesia es 4 veces mayor que las tasas de natalidad de Brasil. Es decir, están naciendo de nuevo más vidas que vidas traídas al mundo, ¿verdad?, a través del parto natural. ¿Puede usted imaginar lo que va a suceder en 2 décadas? Claro que al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla y a gran parte de las organizaciones que pretenden una subversión cultural, esto les aterra y dice, pues nuestras campañas pro ideología de género, nuestras campañas pro abortistas y nuestros negocios globalistas con la IPPF, con la Planet Parenthood, que además de entender el aborto, porque hay 46.000 clínicas pro abortistas en el mundo y hay 33.000 McDonald's. Es decir, hay más clínicas abortistas en el mundo que McDonald's. ¿Pueden ustedes imaginárselo? Este es un negocio increíble que además está denunciando que detrás de estas agendas proabortistas se esconde también la idea del tráfico de órganos con los niños que son abortados. La manipulación genética y biológica del cuerpo humano con propósitos de marketing. Pues estamos ante el recrudecimiento del paganismo que se combatió esencialmente en la era, ¿verdad?, de la conquista de Canaán. Hoy el mismo demonio con otro atavio posmoderno. Esa es esencialmente la auténtica crisis que estamos viviendo. ¿Y cuáles son las razones por las que la democracia se pierde? ¿Por qué el pueblo pierde poder para elegir? ¿Por qué el pueblo pierde poder para, de alguna forma, ejercer soberanía? Les voy a hablar por qué. Saben que la primera democracia, y esto César Vidal en su libro Un mundo que cambia, en el prólogo y en el capítulo 1 de ese maravilloso libro que tuve la ocasión de poder leer en conjunto con un conjunto de hermanos de México, de Argentina y de diversas nacionalidades, lo debatimos, lo compartimos, lo reflexionamos juntos. En ese capítulo él decía algo bien interesante. Esa primera democracia ateniense de alguna forma tuvo algunos escollos, y es que cuando la democracia, la primera causa de la caída de una democracia es la ignorancia. Un pueblo ignorante, decía Bolívar, es instrumento ciego de su propia destrucción. Y eso es claro. Usted no ve, por ejemplo, hay gente, en una ocasión le preguntaron a una muchacha, mira, ¿y tú cómo crees que se puede combatir el SIDA? ¿Saben lo que respondió la barbaraza? El SIDA se combate usando pastillas anticonceptivas. Y lo dijo con una propiedad.
Se parecía a aquella viejita que en Urumaco estaban prendiendo un carro y no prendía el carro y no prendía el carro y riquiti, chiquiti, 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 y salió la viejita con una arepa del tamaño así. Una arepa, ustedes saben de las arepas de aquí. Y le dice al mecánico: animal, ¿cómo va a prender si tiene los cauchos espichados? Bueno, así se parece a la tipa que piensa que el SIDA se puede prevenir con pastillas anticonceptivas. ¿Qué tiene que ver las pastillas anticonceptivas con el SIDA? Bueno, la ignorancia es atrevida. Así hay personas que piensan que el COVID no se va a pegar si se lavan las manos solamente, cuando no saben que el vehículo de transmisión es la saliva, las lágrimas y las mucosidades, ¿verdad? Aún las heces mismas también lo transmiten. Así que usted tiene que tener cuidado de todas esas realidades, conocer cuál es auténticamente el enemigo. Y Luis Alberto Machado, en su libro El derecho a ser inteligente, un tipo al que caricaturizaron aquí en Venezuela, un tipo del que se burlaron. Me acuerdo de Edmundo Chirinos, aquel agresor sexual que, bueno, pagó por sus delitos, el psiquiatra, el psicópata venezolano que llegó a ser rector de la Universidad Central de Venezuela. Estamos hablando de Edmundo Chirinos. Cómo lo caricaturizó en un debate, haciendo argumentos ad hominem en descalificación de sus ideas. Más que descalificación de sus ideas, hizo un perfil donde lo presentó como un psicótico narcisista con brotes de delirios y bueno, de alguna manera lo destruyó su imagen públicamente. Después la verdad cayó sobre el mismo Edmundo Chirinos cuando se hizo evidente de sus agresiones sexuales y de sus, ¿verdad?, sus delitos y diversas orientaciones. Pero lo cierto fue esto. Este extraordinario hombre, en su libro El derecho a ser inteligente, dijo algo interesante, que Venezuela no lo escuchó. Chile lo escuchó y China también. Y miren dónde está Chile y China. Chile está a un paso de estar al primer mundo. Para el resentimiento de las agendas estatistas, esta política de libertad de mercado fue la que trajo el esplendor chileno, que hoy es destino migratorio de los venezolanos huyendo, ¿verdad?, de nuestra crisis económica. Ahora miren esto, decía él que el problema de una nación no es que la educación es un problema, la educación es el problema por antonomasia de una nación. El problema neurálgico de una nación es que tengamos ingenieros que no saben construir, que tengamos médicos que no saben diagnosticar, que tengamos profesionales nominales, analfabetas funcionales, y que no tengamos la habilidad de sistematizar el saber. Esa es la auténtica tragedia de un pueblo al que tú le puedes repartir todas las riquezas que pueden existir, pero dentro de unos años esas riquezas se van a desvanecer y no van a saber cómo producir riqueza porque no tienen saberes, no tienen instrumentos emancipatorios. Porque permítame decirle, no hay nada más emancipador que la verdad y la educación. Ya Jesús lo había dicho: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué bueno es saber, chico, que el COVID no es un duende, no es el sereno, no es un virus. Qué bueno es saber que el antibiótico responde frente a las agresiones, ¿verdad?, bacterianas, y tenemos respuestas científica frente a una crisis biológica. Eso lo dio la ciencia. Eso no es una especulación metafísica. Es muy lamentable que un pueblo no tenga esas competencias. Es muy lamentable que un pueblo no tenga destrezas tecnológicas. Yo estoy muy preocupado por la universidad venezolana. Cuando un profesor universitario hoy gana $2, $3 al mes, ¿cómo va a poder innovar? ¿Cómo va a poder investigar? ¿Cómo va a poder comprar un libro, vale? Un sujeto, si ahorita no puede comprar un kilo de queso, es inmoral que se ponga a leer un hombre que está ganando $3 cuando tiene que buscar los 400 o 500 dólares que le hacen falta para mantener a su familia. Esa es la verdad. Y tenemos entonces un país donde estas leyes pueden imponerse onerosamente sobre nuestras libertades y las democracias pierden facultad para la elección
cuando los pueblos son ignorantes. El segundo paso lo dijo Plutarco en una ocasión cuando dijo de que los atenienses se habían entregado al eros. De ahí viene la expresión erotismo. Hay algo interesante en esa afirmación. ¿Saben qué es lo que está diciendo de alguna manera? Algo por demás interesante. Plutarco está diciendo de que el desenfreno de las pasiones y la forma en la que la gente se entregaba a los placeres fue una de las razones por la que dio razón de la caída de la democracia. Los pueblos que abrazan el erotismo son pueblos que se debilitan. Al igual que en la razón individual, los pueblos que tienen desenfrenos en términos orgiásticos, donde la medida, donde la mesura no es el criterio, terminan tristemente derivando en este tipo de conductas disruptivas y pierden su propia capacidad de autonomía. Porque exactamente eso es lo que hace, de alguna forma, los desenfrenos del carácter. Te privan de tu libertad. Cuando uno se hace esclavo de sus propias pasiones, pues uno queda preso de uno mismo. Esa es una de las grandes tragedias. Y esencialmente estas dos realidades la vive nuestra nación y la vive Latinoamérica desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego. ¿Qué hacer cuando estas cosas se nos imponen onerosamente y cuando la iglesia está llamada a la desobediencia civil? La desobediencia civil solamente se justifica cuando la demanda del Estado va en contra del precepto divino. Cuando lo que el Estado le pide a usted va en contra de lo que Dios le ordenó a usted. Cuando el Estado diga, no prediques más el Evangelio, usted va a tener que morir por causa del Evangelio. Y fue lo que hicieron 3 jóvenes en Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego, capítulo 3, por favor, de Daniel. Allí tienen a los 3 jóvenes que en Babilonia hicieron lo siguiente. Nabucodonosor, ya hemos visto la definición de Estado que nos da Gramsci. Gramsci decía de que el Estado es eso, ¿verdad? La articulación ideológica y legitimación del poder más la hegemonía de la violencia. Pues Nabucodonosor estaba construyendo un ídolo que sirviera para la unificación simbólica de la comunidad política. Este ídolo, decía él, el que se atreva a desafiar el culto que el Estado hoy impone, va a ser arrojado un horno de fuego. Pues nos hemos encontrado ante esta paradoja, ¿no? Y en Europa y en los Estados Unidos ya es un delito por estas leyes de igualdad y de ideología de género, ¿verdad? Estas leyes que de alguna manera se pretenden impulsar como una agenda que se le impone a las naciones endeudadas, porque cuando un pueblo pierde su autonomía económica, también pierde su autonomía política. Vas a tener que implementar esta agenda si tú te quieres mantener en el poder. Y muchos líderes latinoamericanos tienen esas presiones impuestas por organismos supranacionales. Estas leyes de proabortistas y estas agendas van a tener que imponerse, mis queridos hermanos, porque para que usted mantenga garantizado el poder, vas a tener que sumarte a este esfuerzo geopolítico. Pero esta agenda involucra que cuando prediquemos cosas como estas, por ejemplo, si yo leo en 1 Corintios esto que dice la Escritura, yo voy a ir preso, no podemos decir esto, que ni se les ocurra. Increíble hasta dónde ha llegado el deterioro de nuestras democracias por la iglesia negarse a ser sal y por negarse a ser luz, porque tenemos miedo a morir, porque somos cobardes y no estamos cumpliendo la gran comisión que más allá de repartir un tratado es predicar los valores que dan incluso razón de nuestras libertades civiles. La única manera de hacer democracia es predicando el Evangelio. Ninguna otra cosmovisión puede impulsar las agendas de libertades civiles que el cristianismo ha impulsado. Nadie. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 6, verso 9. Por predicar esto lo van a meter preso usted si estas leyes se aprueban. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
Saben que ahora hay leyes que han tratado de borrar la idea del adulterio, ¿no? Y el concubinato. Ahorita una mujer tiene más privilegios si es concubina que si es esposa. ¿Verdad? Algunas de nuestras políticas que tienen una vida desordenada en el orden moral han legislado en función de defender, ¿verdad?, con mayor vigor, en muchos casos, a la concubina que a la misma esposa. Ahora, miren esto, ni los afeminados ni los que se echan con varones. Según esas leyes, si la iglesia sigue repitiendo esto, usted lo deben meter preso, porque eso es un delito de odio. Y si la iglesia sigue amenazando con que existe un infierno, también se va a ir para la cárcel. Porque predicar del infierno es un delito de odio, es una suerte de opresión ideológica. Y eso hay que sacarlo del discurso de la fe. Y la predicación tiene que ser tutoriada desde el Estado para que el predicador cumpla las agendas políticas de la hegemonía y del control político que el Estado tiene sobre las libertades civiles. Cuando eso sucede, usted va a tener que recordar lo que en el capítulo 3 del libro de Daniel se nos enseña. Estos tres jóvenes dijeron lo siguiente: Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y lo que estos jóvenes hicieron es lo que usted y yo exactamente tenemos que hacer cuando el Estado que fue puesto por Dios demande, porque Nabucodonosor fue puesto por Dios o no fue puesto por Dios. No acabamos de leer que lo puso él, que hasta los animales se les entregaron. Pero ahora llegó el momento en el que hay que desconocer la voz de Nabucodonosor, y este es el punto en el cual la iglesia debe discernir cuándo deja de ser un ciudadano de una nación y cuándo es ciudadano del cielo. Cuando las autoridades civiles me pongan a escoger entre lo que ellas quieren hacer con mi vida y lo que Dios quiere hacer con mi vida, cuando demanden de mí divorciarme de los valores de mi fe para impulsar sus agendas ideológicas, me han liberado de la responsabilidad de la sujeción. Y ahí es donde Martin Luther King llegó a afirmar diciendo de que ante las leyes injustas, lo justo es desconocerlas. Ante una ley que me diga que yo puedo matar a un niño y usted es un médico cristiano, lo moral en usted es que así a usted lo boten del trabajo por no cumplir el derecho de esa mujer de abortarse, usted entonces exponga su vida, su cargo y todo lo que usted tiene para hacer prevalecer el consejo de Dios sobre la circunstancia que Dios le ha brindado. Pues usted tendrá que ir al horno de fuego. Pero aquí hay un Dios que dice, y que claro que sí, a lo mejor muchos moriremos, a lo mejor algunos tendremos la dignidad de poder morir por causa del Evangelio, y como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y ya usted no puede matar a un hombre que ya murió. La única manera de perderle el temor a la muerte es matando la carne. Mientras lo carnal prevalezca en nosotros, seguiremos teniendo temor a la muerte. Pero cuando lo carnal muere, usted puede decir con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí creo que el entrenamiento espiritual para los desafíos que nos esperan en el mañana es morir a nosotros para que prevalezca lo del Señor en nosotros. Para que cuando llegue la hora, al igual que quizás llegó a la hora con nuestro maestro, de tener que ofrendar nuestras vidas por causa de estos principios. Porque un hombre que por cobardía, por ahí escuché que algunos jóvenes, incluso de algunas iglesias, dicen que están de acuerdo con el aborto. ¿Qué les parece? No, yo estoy de acuerdo con el aborto. Pero ¿qué Biblia estás leyendo, chicos? ¿Será el Bhagavad Gita? ¿Será que se están leyendo? Porque ni el Corán permite esa visión. ¿En qué universo, en qué estupidez tú puedes amalgamar las campañas proabortistas con la visión cristiana de la vida? Cuando en el Salmo 139 el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos.
Y una madre, no, es que yo hago con mi cuerpo lo que a mí mejor me parezca. Lo que sucede es que tú no estás haciendo algo con tu cuerpo, estás haciendo con el cuerpo de tu hijo. No, es que yo no quiero ser madre de este hijo. No, ya usted es madre. Ya cuando ese niño está en el vientre, ya usted es madre. Usted cuando lo aborta, lo que está decidiendo es si ser la madre de un hijo muerto o la madre de un hijo vivo. Pero ya usted es madre. Me vas a decir que estás de acuerdo con el aborto, ¿vale? ¿Cómo tú armonizas ese homicidio genocida? Porque desde los años 80 hasta el día de hoy, ¿saben cuáles son las proyecciones y estadísticas que tenemos de niños que han muerto por razón del aborto? 1.400 millones de niños han muerto en campañas por estas campañas proabortistas. ¿Saben cuánto es eso? El equivalente a la población de la República Popular de la China. El país más poblado del mundo. 1.400 millones de niños. Pero esto se tiene que imponer cuando Donald Trump le quitó las subvenciones a la IPPF y a la Planned Parenthood, a esta misma empresa transnacional proabortista, dijeron a este tipo hay que sacarlo del poder. Nos está tumbando el negocio del control de la natalidad. ¿Saben por qué están tan preocupados por vendernos eso? Porque dijeron, esos países pobres se reproducen como conejos. Hay que acabar con la población y el crecimiento de esas poblaciones. Estas son leyes de control de la natalidad. Estas son leyes genocidas, maltusianas, eugenésicas, que vienen a decir, este nace, este no. Arbitrariamente vienen a decidir por aquellos que no pueden en este momento alzar su voz. Pues no hay nada más totalitario y más agresor a la democracia que el desconocimiento de los derechos que tiene un niño. Pero usted dice, no, es que un niño es cuando él tenga la facultad de hablar, cuando tenga la capacidad de elegir. Eso es lo que decía Simone de Beauvoir, Michel Foucault y Jean-Paul Sartre, admitían de que una persona es persona solo cuando tiene conciencia. Pero entonces una persona con una ACV no es una persona. Es que una persona es persona cuando logra actualizar sus potencialidades. Un niño con alguna deficiencia cognitiva no es una persona. O es solamente persona cuando puede pensar y hablar. Y el que tiene algún trastorno de lenguaje no es una persona. Pues ellos están desconociendo, y aquí una vez más ponemos en evidencia, mis queridos hermanos, que estas autoridades fueron puestas no para hacer agresión de la dignidad del hombre, fueron puestas para este propósito. Miren por qué les debemos sujeción, por qué les debemos a las autoridades sujeción, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que la resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué? Porque los magistrados, y otra posible traducción es los gobernantes no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Es decir, el propósito ético del gobierno civil es ponerle contención a la maldad. Pero cuando la maldad se instituye, se quiebran los fundamentos. Y miren lo que dice la Escritura. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. ¿Y saben qué palabra utilizó el original griego allí? Diácono. Son diáconos de Dios. El que gobierna bien, el que está sujeto a las leyes. Y miren por qué el evangelio se tiene que predicar por el amor del cielo, mis amados hermanos. Miren la pertinencia social y política de esta agenda. Claro que nuestro motivo fundamental es al ganar almas. Claro que nuestro motivo fundamental y el núcleo del evangelio es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que alcance vida eterna. ¿Alguien puede negar que esa no es la agenda fundamental? Pero esta agenda va acompañada de otra serie de elementos concomitantes. Entre ellos, ¿cuántas veces yo le he dicho a ustedes, y ustedes pueden decir amén, cuántas veces yo no les he dicho a ustedes que si yo predico algo que no esté en la Biblia, usted no me debe sujeción? La Biblia dice que sujetaos a vuestros pastores, ¿verdad que sí?
Yo no me estoy pisando las mangueras ni estoy diciendo que usted no se sujete. Le estoy diciendo que en el día en que yo me vuelva loco y me ponga a decir cosas que la Biblia no dice, ¿por qué yo voy a demandarle a usted sujeción? Si aquí la norma infalible de la iglesia no es mi pensamiento, no son mis gustos o mis disgustos, es la eternal palabra de Dios, que se secará la hierba y se va a marchitar la flor, pero ella permanece para siempre. A su nombre sea la gloria. Esa debería ser el criterio, ¿verdad que sí? Pero si este criterio lo llevamos al ámbito civil, ¿qué pasaría? Si este criterio donde yo he puesto a esta palabra por encima de mi voluntad como líder de esta iglesia, si yo lo extrapolo al debate jurídico y civil, ¿qué sucede? Por encima de la ley no hay nada. No debería haber un caudillo, un líder, un gobernador, un alcalde, un presidente, un diputado que esté por encima del orden jurídico de una nación. No pueden haber líderes políticos más fuertes que nuestras instituciones y nuestras leyes. Y los países reformados, los países que usaron este libro, lo primero que hizo los Estados Unidos, ese pueblo tan odiado y tan resentido por nuestra mediocridad latinoamericana, porque hay que decirlo, mientras aquí en la Universidad, ¿verdad?, de Caracas censurábamos cátedras donde se exponía Newton, y tenemos a Suárez de Urbina, por ejemplo, preceptor de la Universidad de Caracas, la incipiente, el antecedente de la Universidad Central y de gran parte de nuestra experiencia académica nacional, se le censuraba que no enseñara mecánica clásica de Newton, porque desde el Estado y desde la iglesia misma se le imponía la censura de que no hablara de esas cosas. En los Estados Unidos se estaban formando Yale, Harvard, Princeton, con criterios de apertura a la investigación científica, y el trabajo aquí manual, que era condenado por gran parte de la visión hispánica del trabajo, el trabajo allá, decía el mismo Francisco de Miranda, ese pueblo es industrioso, es un pueblo diligente, es un pueblo trabajador. Francisco de Miranda, el hombre más universal que ha parido esta tierra, tuvo que reconocer que esos valores reformados protestantes impulsaron la industrialización del mundo del norte. Lo primero que se le ocurrió a Hamilton, a Jefferson, a Washington y a los grandes fundadores de esa nación, la primera revolución que conoció el mundo moderno fue la americana y luego la francesa, fue que el Congreso norteamericano elaboró una copia de la Biblia para cada familia de la nación. Por algo que luego Lincoln tenía que decir, porque Jefferson fue el que lo dijo, esta nación está fundamentada sobre la roca eterna que este libro enseña. ¿Puede usted imaginar si nuestros gobernantes dijeran, vamos a permitir que cada familia de nuestra nación escuche la voz de Dios con una copia de la Biblia? Vamos a emplear por lo menos 1 hora en la mañana y 1 hora en la noche en nuestros medios nacionales para promover las verdades del Evangelio y sus valores. Queremos cultivar la democracia. Vamos a enseñarles que al igual que en la iglesia, por encima de la Biblia, no hay una norma superior a la que ella nos impone, pues también en el orden civil, por encima de nuestras leyes, en las auténticas repúblicas, las órdenes, las leyes y nuestras instituciones son más vigorosas y más fuertes que nuestros caudillos. Por eso en Venezuela, cada caudillo que se ha montado en el poder ha hecho una constitución, porque es hacerse un traje a su medida. Yo convierto el Estado, lo voy a hacer a mi medida, y una constitución que se adapte a mí. Yo no adaptarme a la institucionalidad de un país, yo ya tengo que refundarlo, porque más allá de ser un partido político, yo soy un movimiento histórico. Esta visión mesiánica, providencial y milenial ha terminado siendo defraudada cuando nos damos cuenta que no somos dioses. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Cuando nuestra nación, desde el sacerdote, como decía el profeta, hasta el líder de la nación están corrompidos. Cuando ya no hay baluartes y no hay instituciones, cuando hay una disolución del Estado y la anarquía prevalece, todas estas crisis sociales son indetenibles,
Pero la única manera de subvertir estas realidades es que los valores que hoy predicamos como valores de salvación puedan ser auténtica sal y luz de las naciones. Mientras tanto, mientras las leyes, mientras las ordenanzas, mientras las disposiciones emanadas del Estado no rivalicen con el precepto divino, someteos todos a las autoridades superiores, orando por ellas y cumpliendo el precepto de interceder por ellas, para que la gracia y la misericordia de Dios sea dándoles sabiduría para tomar las decisiones más oportunas. Pero en el momento en que el Estado demande de mí violentar la ley de Dios, tengamos el vigor y la valentía suficiente de Sadrach, Mesach y Abednego, y aún del mismo apóstol Pedro, cuando afirmó diciendo: juzguen ustedes mismos si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin duda alguna, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No me pongas a escoger entre lo que tú quieres hacer con mi vida y lo que Dios quiere hacer con mi vida. Porque la iglesia militante, después que muere, formará parte de la iglesia triunfante. Y esa es la iglesia que le enseñó al mundo y a la historia la valentía del mundo occidental. La cultura que mayores logros sociales y cívicos ha tenido fue aquella cultura que afirmó diciendo que Jesucristo, sin duda alguna, es el Señor de las naciones, y que este Dios es el que nos enseñó diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted es valiente en la medida en que muere lo terrenal en usted. Así que mientras eso sucede, para eso usted va a tener que renovarse en su entendimiento para lograr comprender la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque aún en estos aspectos prácticos y cotidianos tu voz nos orienta, nos alumbra y nos brinda dirección sabia. Ayúdanos, Dios precioso, a poder levantar nuestra voz para proclamarte, para anunciarte, para que la verdad del Evangelio, Dios maravilloso, sea sal y luz a nuestra nación. Danos la valentía, danos las estrategias, danos la ocasión de poder ser auténticos garantes, baluartes, atalayas de tu voz en medio de una generación que marcha de espalda al precepto divino. Hoy rogamos de que tú hables, exhortes, edifiques y consueles a la nación venezolana. También el mundo entero hoy necesita una renovada, oh Dios precioso, encuentro contigo. Permite de que tu obra sea avivada en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos tú la hagas conocer. Permite que las puertas de nuestras iglesias una vez más se abran para proclamarte, anunciarte, atender, oh Dios, con diligencia, oh Dios, al pueblo que nos has comisionado, y para poder ser auténtica embajada de tu reino en esta tierra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, que Dios me les guarde.